Hola, bienvenidos todos los teleoyentes que nos acompañan hoy en este programa especial de Enfoque, tu conexión con la salud visual. El 12 de marzo se conmemora internacionalmente el Día Mundial del Glaucoma y alrededor de esta fecha giran una serie de eventos globales que se desarrollan durante la segunda semana del mes de marzo, convirtiéndola en la Semana Mundial del Glaucoma. De acuerdo con cifras de la OMS, el glaucoma es la primera causa de ceguera prevenible, culpable del 8% de la ceguera a nivel mundial, afectando aproximadamente a 70.7 millones de personas que a causa de esta patología han quedado ciegas o con una severa discapacidad visual. ¿Sí es esa cifra acertada, Doc? Sí. Vale. Tenía la duda porque me pareció muy grande. Este es un número que, según la Asociación Mundial del Glaucoma, tiende a crecer exponencialmente, calculando que hacia el año 2030 al menos unos 95 millones de personas verán afectada su visión a causa de este enemigo silencioso. Ante esta perspectiva, se hace importante que instituciones como el CRAC, líderes en salud visual y rehabilitación de personas con discapacidad visual, se una a esta conmemoración internacional para concientizar y educar sobre una patología que, de acuerdo con nuestras estadísticas, es la primera causa de ceguera y la segunda causa de baja visión entre las personas que hacen uso de nuestros servicios de rehabilitación. Por eso, el día de hoy nos acompaña el doctor Omar Fernando Salamanca, profesional a cargo de la práctica de oftalmología especializada en glaucoma en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC y asesor médico del área de comunicaciones de la institución. Bienvenido, doc. Gracias, Catalina, por la invitación. Gracias al CRAC por tener pendientes estas actividades fundamentales en el conocimiento de esta enfermedad que se llama glaucoma y de la cual vamos a hablar un poco más adelante en esta entrevista. Muchas gracias, doc. Voy a presentarles un perfil. El doctor Salamanca es graduado en Medicina, Oftalmología y Epidemiología de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, y con estudios de supraespecialización en glaucoma en el New York Eye and Ear Infirmary en Estados Unidos y en el Institut Barraquer de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, Glaucoma Colombia, la Asociación Panamericana de Oftalmología, la Academia Americana de Oftalmología, la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva y la Sociedad Internacional de Epidemiología. Vinculado a instituciones públicas y privadas en las que atiende diversos pacientes con patologías oftalmológicas y especialmente con glaucoma. Durante su carrera, ha recibido varias distinciones que incluyen becas del International Council of Ophthalmology, de World Glaucoma Association y de la Fundación Carolina de España. También está vinculado a la formación de estudiantes de posgrado en oftalmología y sus intereses de investigación incluyen el diagnóstico temprano del glaucoma, la prevención de la ceguera, los estudios poblacionales y revisiones sistémicas sobre efectividad en oftalmología. Una vez más, doctor Salamanca, qué alegría que nos esté acompañando hoy en este programa especial de Enfoque, tu conexión con la salud visual. Gracias de nuevo. Muchas gracias, doc. Pensando en el tema en que nos vamos a enfocar hoy, cuéntenos, ¿por qué se celebra y cómo surge la Semana Mundial del Glaucoma? Precisamente por lo que se mencionaba previamente, por el número tan importante de personas que pueden estar afectadas por esta enfermedad y por el impacto que esto puede tener en su calidad de vida, hace unos años se decidió dedicar una semana a hacer actividades para llamar la atención sobre esta enfermedad, porque es una enfermedad silenciosa. Entonces, este conjunto de actividades son a nivel mundial. En Colombia estamos en diferentes ciudades, aquí estamos en Bogotá, también están en Cartagena, Medellín, en Cali, y también están en otros países haciendo este tipo de actividades. Estas actividades las pasamos luego en un reporte y se puede más o menos concentrar toda la información de lo que hicimos, pero lo importante de esto es que la gente conozca que esta enfermedad existe, que esta es una enfermedad que cuando se detecta a tiempo pues se puede prevenir la ceguera, y consideramos que es importante que nos dediquemos todos los oftalmólogos y los profesionales que estamos relacionados con la salud visual a estar pendientes de reforzar el mensaje de prevención y de examen apropiado por medio de los oftalmólogos y los optómetras. Muchas gracias, doctor. Cuéntenos,
¿Qué es el glaucoma? ¿Es una sola enfermedad? ¿Son varias enfermedades? ¿Es una... ¿Qué afecta el glaucoma específicamente en la visión? Sí, muy buena la pregunta, porque el glaucoma es un término que recoge diversas enfermedades que se presentan dentro del ojo. Y al final esto se caracteriza por un daño en el nervio óptico. El nervio óptico es el nervio más importante que tiene cada ojo. Entonces cada ojo en la parte de atrás tiene los nervios ópticos y esos comunican al cerebro toda la información visual. Entonces el glaucoma se refiere a este grupo de enfermedades que afectan al nervio óptico y que tienen una característica. Es una de tantas de las que afectan el nervio óptico. Pero otra de las características es que la mayoría de los pacientes tienen aumento de la presión intraocular. Esto me lleva a una pregunta que tenía para más adelante, pero varias personas nos han contado que van al médico general y el médico les dice: usted tiene su presión arterial muy alta y es posible que sea persona sospechosa para glaucoma. Asimismo, hay personas que van a consulta de oftalmología general y al hacerle la toma de tensión ocular, les dicen que son sospechosos para glaucoma. ¿Qué significa, qué relación o qué no relación tiene la tensión arterial alta con la tensión ocular alta? Sí. ¿Y qué tan acertado es cuando un médico le dice a uno esté sospechoso de glaucoma solo por tener tensión alta? No, y es muy válida la confusión que se pueda presentar inclusive con los profesionales de la medicina que no están en el campo de la oftalmología. Y me voy a referir a la primera parte de su pregunta, y es... para aclarar, pues tenemos la tensión arterial, que es la que normalmente se toma en el brazo y tiene que ver con la circulación general, ¿sí? Eso pues es una medida física de presión, la tensión arterial, pero dentro del ojo, el ojo per se tiene una presión intrínseca, y esa es la que medimos nosotros los oftalmólogos con un aparatico especial que se llama tonómetro. Entonces el concepto físico es el mismo, pero desde el punto de vista de enfermedades es completamente diferente. Es decir, los hipertensos arteriales, los que toman la tabletica para bajar la presión y para no sufrir infarto y todo eso, no necesariamente van a tener glaucoma. Lo que pasa es que sí, en algunos pacientes que sufren de hipertensión hay una asociación más frecuente para presentar glaucoma, pero es porque tiene que ver con la edad, porque el glaucoma le da a las personas de más edad. Pero no es que haya una relación directa, no es que esta presión de acá esté relacionada con la presión del ojo. Y con la segunda parte de lo que mencionas, con relación a una sola toma de presión y ya se diagnostica con glaucoma, el diagnóstico de glaucoma es un poco más amplio, requiere una observación por parte del oftalmólogo de otras características. No es solamente la presión es una de las características, tiene que ver con las características del nervio óptico, que ya lo mencioné antes, que es el cable que lleva la información al cerebro, y con otras características como del ángulo. Nosotros miramos la córnea, y además, como es una enfermedad lenta y que es insidiosa, cuando estamos en una consulta estamos viendo una pequeña foto de toda esa película que es la vida de la persona. Entonces, generalmente podemos requerir varias consultas pues para hacer un diagnóstico de glaucoma. A veces es muy evidente y en una sola vez uno puede decir definitivamente tiene glaucoma, pero hay unos, creo que vamos a hablar un poco más adelante, que pueden tener sospecha de glaucoma, que no significa necesariamente tener glaucoma. Vale, doc. Entonces, ¿es necesario que el glaucoma sea diagnosticado y tratado por un oftalmólogo especializado en glaucoma o lo puede diagnosticar otro oftalmólogo? Esa pregunta también es... Y llevar el tratamiento, ¿no? Bien interesante, porque el glaucoma es una enfermedad tan especial, tan llena de unas características, a pesar de que sucede en una estructura muy pequeña, que es alrededor de 2 milímetros, que es lo que uno alcanza a ver del nervio óptico. Tienen una cantidad de detalles y sutilezas que hay algunos oftalmólogos que nos dedicamos exclusivamente al estudio y manejo de esta enfermedad. Estudio, diagnóstico, tratamiento, si es con medicamentos, láser y cirugía. Pero los oftalmólogos deben estar muy bien entrenados también para detectar y tratar en algunos casos los pacientes con glaucoma. La verdad es que pacientes con glaucoma hay muchos, y probablemente los que solamente nos dedicamos a glaucoma no vamos a alcanzar a cubrir. Entonces siempre es un trabajo en equipo que debe incluir el oftalmólogo especialista en glaucoma, el oftalmólogo integral, y también debemos
incluir a otros profesionales de la salud visual como los optómetras, que nos pueden ayudar en el manejo correcto y adecuado de los pacientes con glaucoma. Obviamente hay unos casos mucho más complicados que sí son casi del manejo de nuestra subespecialidad en oftalmología. Gracias, doctor. Bueno, ahora cuéntenos, ¿quién está propenso a sufrir el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. Sin embargo, se ha encontrado que es más frecuente en personas mayores de 40 años, ¿sí? Sin embargo, hay glaucoma congénito, es decir, niños que nacen con glaucoma o glaucomas infantiles o juveniles, pero son muy poquitos. Perdón, lo interrumpo. Sí. Ese glaucoma congénito, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de ese glaucoma congénito? Ese glaucoma está relacionado cuando el bebé está en el vientre de la mamá, se están desarrollando las estructuras. Entonces, hay algunas estructuras que no se están desarrollando de la forma correcta, como nos desarrollamos las otras personas, pues que nuestros ojos tienen las estructuras bien puestas en todo su sitio. Entonces, por algunos factores genéticos que pueden ser heredados o que pueden ser que suceden durante el embarazo, esas estructuras no se desarrollan adecuadamente. Entonces, tiene que ver con una parte del ojo que le llamamos el segmento anterior. Entonces, hay unas malformaciones muy pequeñas en el segmento anterior que pueden causar glaucoma y otras malformaciones muy grandes que también pueden causar glaucoma. Y en ese caso, adelantándome un poquito, ¿hay tratamiento? Sí, claro que sí. Como le mencionábamos al principio de la entrevista, el glaucoma es una sombrilla que cubre un nombre de muchas enfermedades. Entonces, claro, como esto termina siendo una enfermedad que afecta el nervio óptico y causa problemas de la visión, entonces se llama glaucoma congénito. Pero hay un abordaje y unos tratamientos que pueden ser ligeramente diferentes. De hecho, hay oftalmólogos especializados en glaucoma que han dedicado mucho tiempo de su práctica a atender niños. Entonces, prácticamente que se han especializado mucho en atender glaucomas congénitos. ¿Y estos niños que nacen con el glaucoma congénito quedan ciegos o con baja visión, o hay posibilidad de...? No, hay muchas posibilidades. Claro que también depende pues del daño, por lo que les mencionaba. Si el daño es muy pequeño, a veces es como si fuera una membrana que está ahí y con una agujita simplemente, entre comillas simplemente, porque esto es una cosa, se va haciendo, pues se va liberando eso, el niño puede tener una visión totalmente normal en su desarrollo, ¿sí? La mayoría de las veces, si se detecta a tiempo, aquí yo creo que la clave sería la detección temprana, ¿sí? Un examen oftalmológico del recién nacido, porque cuando ya tenemos los síntomas, que es que los ojos se ponen un poquito más grandes y se ven como un poquito azules, ya estamos hablando de glaucomas muy avanzados. Pero si nosotros vemos o identificamos este problema más temprano, en la mayoría de las ocasiones los niños se pueden tratar, generalmente es con tratamiento con cirugía, nosotros decimos quirúrgico, y estos niños van a tener un desarrollo visual muy normal, muchos de ellos desarrollo visual normal y solamente el antecedente. Entonces, por eso es que es muy importante el examen oftalmológico de los recién nacidos. Entiendo, Doc. Entonces, nos estabas diciendo, está el glaucoma congénito y ¿qué otros tipos de glaucoma? Y pues en los niños está el glaucoma pues infantil y también se puede hablar del glaucoma juvenil. Entonces lo que estábamos mencionando es que a quienes les podía dar glaucoma. Y yo mencioné que prácticamente a todo el mundo, pero después de los 40 años se ha encontrado que hay un factor de riesgo que empieza a aumentar y aumentar, que tiene que ver con la edad. Eso es una. En nuestro medio también la población de ascendencia afro tienen una propensión al glaucoma. Cuando nos ven en conjunto los latinos comparados con otros grupos en el mundo, tenemos también una probabilidad mayor de tener glaucoma, o personas que han tenido cirugías en el ojo, personas que han tenido traumas, personas que hayan recibido medicamentos, específicamente unos que se llaman esteroides, que se utilizan para desinflamar y son muy útiles, pero uno de los efectos secundarios puede ser el glaucoma. Y esos esteroides vienen también en goticas. Este es un mensaje bien importante porque a veces las personas sufren de blefaritis o de ojos rojos y se autoformulan. Y en esos medicamentos vienen, entre otras cosas, este medicamento de esteroides. Y precisamente los ojos se ponen muy tranquilos, se ponen muy blanquitos, pero en algunas personas estos esteroides le pueden subir bastante la presión
y entonces terminan con glaucoma. ¡Qué susto! A veces cuestiones relacionadas con la vanidad, pacientes mujeres pues que quieren utilizar estas goticas, ve que están desinflamadas y al final pues termina uno identificando una enfermedad muy avanzada. Es muy raro, pero es importante mencionarlo. Sí, por eso claro, es que total. la automedicación siempre hacemos pues un mensaje de alarma sobre eso. Claro que sí, doctor. ¿Quién más puede sufrir glaucoma? Pues entonces esencialmente después de los 40 los hombres y mujeres pues y todas las personas. Las personas que fuman, las personas que tienen sobrepeso, ¿tienen pertenecen a algún grupo de riesgo para padecer glaucoma o no? Pues la obesidad como tal no es un factor de riesgo, ni tampoco el cigarrillo, pues tampoco vamos a generar un pánico. Hay estudios que están mirando grupos grandes de poblaciones, se llaman estudios poblacionales, y en algunos casos hay información contradictoria, lo que reflejan unos estudios con otros, pero parece que la diabetes sí está un poco relacionada y tendría que ver con algunos problemas de la microcirculación a nivel del nervio óptico. Otra vez volvemos al nervio óptico, porque no tiene la capacidad de regular muy bien, pero pues es algo contradictorio. El café, por ejemplo, no tiene nada que ver con el desarrollo de glaucoma. Así. Y la hipertensión ya mencionamos pues que definitivamente no, pero pues siempre estamos buscando. Lo que pasa es que cuando hablamos de hipertensión hablamos de un grupo grande. De ese grupo habrá un subgrupo que nos interesa estudiar por algunas cosas que tiene que ver con la regulación de la presión intraocular, la circulación del nervio óptico y cómo se comporta esa presión arterial sistémica. Pero ese es un punto pues ya un poco más enfocado y dirigido dependiendo del perfil que tiene el paciente. Gracias, doc. Bueno, entonces voy a mi oftalmólogo y quiero saber si estoy en riesgo o me dicen que tengo sospecha de glaucoma. Paso a seguir. ¿Cómo se diagnostica el glaucoma efectivamente? Sí, entonces eso es bien importante. El examen de oftalmología debe ser un examen completo, ¿no? Así como cuando uno va a un médico internista y le hacen el chequeo de la presión otra vez, de los ojos, los oídos, le mandan un examen del colesterol, el examen oftalmológico debe ser integral. Tiene que ver la agudeza visual, tiene que ver pues, el examen que nosotros decimos de los párpados, de los anexos, del globo ocular como tal, la esclera, la córnea. Entonces uno con ese aparato especial que tenemos en el consultorio, que se llama una lámpara de hendidura, uno puede ver unos detalles muy precisos del ojo, y eso de incluir que se le tome la presión del ojo. ¿Cómo se toma la presión del ojo? Cuéntenle a las personas que no saben cómo se toma. Yo ya me lo he hecho, ya nosotros aquí en el CRAC hemos tenido campañas de toma de tensión ocular, sí. Pero muchas personas no tienen ni idea cómo se hace. Entonces cuando está el paciente sentado allí en su silla, pues ya bien acomodado, uno le pone unas goticas de anestesia porque los ojos son muy sensibles. Entonces lo que hace es aproximar un pequeño cilindro que mide por ahí 2 centímetros, que es redondito. Generalmente uno pone una tinción que se llama fluoresceína y pone una luz azul especial en la lámpara de hendidura. Y entonces con ese pequeño cilindro toca el ojo, pero muy suavecito. Simplemente ni siquiera lo deprime, sino que lo toca. Y eso pinta unas curvitas que uno tiene y que uno lo puede ver por el microscopio, y manualmente uno va ajustando la presión, si está en 10 milímetros de mercurio, 12, 14, 16. Normalmente la presión está hasta 20, 22 milímetros de mercurio, ¿sí? Así como hay valores para otras funciones del cuerpo, para la presión del ojo también está. Entonces, si ya la presión está más alta de 22, entonces uno empieza a mirar si realmente esta presión le va a generar algún problema futuro. Eso no significa que uno lo va a tratar, pero entonces empieza uno a estudiar esa parte. ¿Qué estudios siguen después de hacerse? Sí, pero antes de eso quiero mencionar que uno ve la parte de adelante del ojo, pero también tiene que ver luego donde está el cristalino y la parte de atrás del ojo donde está la retina y donde uno puede ver el nervio. Entonces,
Cuando vayan al oftalmólogo, pues es importante que tengan un poquito de paciencia porque en muchas ocasiones, la mayoría de las veces uno va a decidir dilatar al paciente y eso significa que debe ir a la sala de espera mientras uno está viendo otro paciente y el paciente entonces uno lo pasa 2 veces, o sea, 2 veces lo ve. Entonces, ¿disponer de cuánto tiempo para el examen oftalmológico? No, pues completo? por lo menos unos 40 minutos. ¿Sí? Unos 40 minutos. Recordar que la toma de detención ocular no duele, no se demora nada, no se demora. Es menos de un segundo. Sí, la toma de la presión intraocular. No para nada. Exacto. Y yo siempre le digo a mis pacientes pues que los pacientes deben tener mucha paciencia, ¿no? Además hay que aprovechar pues en este sistema de salud en el que nosotros estamos, hay que entender muchas cosas, pero también yo por lo menos a título personal promuevo mucho que el examen sea muy juicioso y dedicado, porque a veces los pacientes llegan con mucho afán y quieren entrar y salir rápidamente. Eso no funciona así, o por lo menos no debería ser así en oftalmología. Sí, de acuerdo, doctor. Bueno, entonces nos estabas contando, después de hacer todo este examen en la primera visita, ¿qué se utiliza para ya diagnosticar como tal en positivo un glaucoma? Entonces, hay un paciente con una sospecha de glaucoma y pues nadie es culpable hasta que le demuestren lo contrario. Y ahí es donde empezamos a hacer los exámenes, que son las pruebas que tendrían pues como el símil de los abogados. Entonces, en la mayoría de los casos uno ordena unos campos visuales, que es un examen en el cual aparecen unas lucecitas y uno tiene un ojo tapado y empieza, cada que aparezca la luz va haciendo, y entonces eso le muestra al oftalmólogo luego si hay alguna alteración en la función del nervio óptico. Esa es una de las pruebas, es una de las más estándar. Yo diría que casi todos los pacientes que tengan glaucoma deberían tener ese examen. Sería a criterio del médico pues no hacerlo, pero rasgos generales es así. También es importante mirar una foto muy especializada del nervio óptico que se llama tomografía óptica coherente, la cual un aparato hace una medición, eso tampoco duele, y es como una foto y en esa foto puede ver una cantidad de estructuras que no son visibles o perceptibles al ojo humano. Entonces ahí uno mide unas cosas que es la excavación, la capa de fibras nerviosas, el complejo de células ganglionares, que son cosas pues ya muy técnicas, pero que le sirven a uno para medir. Además tiene una precisión muy muy grande, entonces uno puede realmente ver mucho detalle. Entonces ahí ya estamos viendo la estructura, ya hablamos de la función, estamos viendo la estructura y hablamos ahorita de factores de riesgo. Entonces uno quisiera saber cómo es el grosor de la córnea, porque si es una córnea delgada, porque las córneas pues también tienen su variabilidad de acuerdo pues a las personas, así como hay altos, bajitos. Entonces las córneas que sean delgadas, estas personas tienen mayor riesgo de tener glaucoma. Entonces también le sirve a uno para ir metiéndolo todo dentro de la bolsa para tratar de armar el caso. Esto sucede así más o menos en el cerebro de los oftalmólogos. Uno va armando el caso, pues le digo, a veces el caso es muy evidente y pues no necesitaría pues uno tanto, pero en general los médicos somos muy acuciosos y nos gusta saber el ahora para tratar de mirar qué es lo que ha pasado y tratar de mirar estas personas cómo le vamos a ayudar en los años que tienen por delante, porque es muy importante. Podemos hablar de personas de 45, 50 años que pueden tener 30 o 40 años por delante, pero asimismo personas de 70, 80 años, y es fundamental que nosotros podamos saber qué hacer y cómo ayudar a preservar la visión y ayudar a preservar la calidad de vida. Tú dices que hay casos que es muy evidente. Sí. ¿Qué significa que el caso es muy evidente? Sí, un paciente promedio de 60 años que dice yo como que no estoy viendo muy bien por este ojo y este otro lo tengo bien, pues no sé, que me examinen. Entonces uno obviamente corrobora que por un ojo no ve bien o no ve tan bien y el otro ojo está viendo bien. Entonces uno empieza a examinar con el aparato especial que se llama lámpara de hendidura, pues no ve mucho, nada normal, un poquito de catarata de pronto, pero dice, pero esto no explica la visión mala que tiene. Toma la presión y se encuentra la presión en 28, 30, en un ojo, en el más malo, y en el otro está en 26. Ya estamos por arriba de los valores normales. Entonces, y entonces, a veces uno alcanza a ver
el nervio óptico y la retina sin dilatar la pupila, y entonces uno mira y ve que el nervio está pálido, el nervio debe ser rosado, color naranja, pues un color vital. El nervio está pálido, pero además uno ve la excavación muy grande. La excavación es un huequito que uno tiene dentro del nervio óptico, que es normal, para que puedan entrar todos los cablecitos que van de la retina hacia ese nervio, y esa excavación está aumentada, y uno ve unos huequitos dentro de ese huequito que se llama lámina cribosa, o de pronto uno ve una hemorragia pequeñita en el disco óptico. Eso estamos hablando de estructuras microscópicas. Entonces uno ve esto y uno dice, a no ser que este paciente tenga otro problema, o por lo menos tiene glaucoma en ese caso, pues no, pero sin embargo ese paciente pues uno por lo menos le hace su campo visual y la paquimetría pues para terminar de armar el caso. Pero ese digamos sería el caso de un paciente típico de 60 años con un glaucoma primario de ángulo abierto, que es el que da, porque sí, porque hay unos glaucomas que son secundarios a otro tipo de problemas, como mencionábamos, a trauma o a inflamaciones o a unos vasos que crecen dentro del ojo. Cuando un paciente, por ejemplo, es diabético, tiene retinopatía diabética, entonces le crecen unos vasitos y eso pues van tapando el sitio por donde sale el líquido del ojo, que le decimos humor acuoso. ¿Cuánto tiempo más o menos se demora todo este proceso hasta que armamos el caso y ya nos dan el diagnóstico? Porque la gente a veces cree que vine y visité al doctor Salamanca y ya salí de una vez con el diagnóstico y ya, ¿qué voy a hacer? Es bien importante porque eso que usted menciona se entiende, es ansiedad que puede tener la persona, y cuando la gente escucha glaucoma inmediatamente lo asocian a ceguera, pues porque precisamente es una enfermedad tan importante que hacemos este tipo de actividades pues cada año, pero la respuesta es depende, porque el que es sospechoso de glaucoma puede seguir teniendo este diagnóstico de sospecha de glaucoma por mucho tiempo. Eso puede ser 3 años, 5 años, entonces, o 10 años, o inclusive más. Entonces, pero la gente dice, ¿pero qué sentido tiene que me pongan este diagnóstico? Es como poner un mensaje de alarma, tanto para el médico como para el paciente, de que hay algo en el nervio óptico que no está normal. O que hay otra cuestión, digamos que la presión está elevada, que no está normal, pero que uno no tiene suficientes pruebas pues, para asignar el diagnóstico de glaucoma. A veces pueden ser 3 meses mientras el paciente va y se hace los exámenes y uno encuentra que todo correlaciona y todo encaja. Eso puede ser entre 1 mes o 3 meses, o a veces uno dice, este examen lo veo ahorita, pero quiero repetirlo en 6 meses y en 1 año. Generalmente es el campo visual. Entonces uno está buscando algunos cambios sutiles o algunos cambios mínimos, pero pues lo que yo conozco y veo es que los seguimientos se hacen pues por mucho tiempo. Ok. ¿Qué les sugerimos a a las personas que les dicen tienen sospecha de glaucoma y tienen ese diagnóstico por 5, 10, 15 años? ¿Qué se les sugiere? Nosotros no somos muy juiciosos, la gente no es juiciosa con la salud, y mucho menos, no entiendo por qué, con la salud visual. Sí. Entonces, si hay que tener esa banderita roja que nos diga, es algo importante, es una enfermedad muy grave que podría llegarlo a dejar ciego, pero pues como tengo la sospecha y ya fui 2, 3 veces al médico y no me dijo nada más, pues yo dejo así. ¿Qué les sugerimos? Claro, y es que se entiende porque es que además en la mayoría de los casos el glaucoma no tiene ningún síntoma, y por eso se llama el enemigo silencioso de la visión, ¿no? Y ese nombre pues, sí. pero pues es afortunado pues que no duela en la mayoría de los casos, pero lo importante diría yo es que ya alguien le dijo, mire, hay una cosa que no está normal, y nosotros como personas debemos aprender eso. O sea, por más que uno niegue las cosas no van a dejar de pasar. Lo mejor es tratar de establecer una relación empática con el médico que lo está tratando, con su oftalmólogo, y que converse, que pregunte, que si es necesario que manifieste esa ansiedad, porque los pacientes tienen derecho a preguntarle a sus médicos acerca de su condición. Entonces, si se establece una relación empática, es probable que el seguimiento no sea tan aburridor,
y se puede volver hasta una situación un poco agradable, ¿no? Pues no es agradable ir al médico, pues tampoco, pues, pero bueno, algunos hacemos la consulta un poco más entretenida y todo, pero al final es el autocuidado, ¿sí? La responsabilidad es de cada persona y como hemos mencionado, pues esta enfermedad puede ser devastadora si no le hacemos las cosas. Voy a utilizar un ejemplo para que sepan la importancia de la visita a los oftalmólogos en la sospecha de glaucoma. Hay lesiones en la piel que pueden ser un cáncer, un lunar o alguna mancha, pues que no es muy normal y es muy evidente, pues porque la persona se la está viendo, inclusive cualquier médico se le puede estar viendo una foto, alguna cosa. Es muy evidente porque está afuera y si llega a presentar un sangrado o alguna cosa, pues la persona inmediatamente se da cuenta. En el ojo, estas estructuras de las que estamos hablando es muy difícil verlas sin estos aparatos especiales, ¿sí? Entonces, así como el dermatólogo le está cuidando para que no vaya a tener un cáncer de piel o alguna cosa, y eso está evidente, nosotros estamos mirando dentro del ojo lo que está sucediendo para saber si ha cambiado o no ha cambiado. Y estoy diciendo una cosa importante, el glaucoma no está relacionado con cáncer, ¿no? Y no es un cáncer del ojo. No, que quede muy claro. Entonces, ¿cada cuánto debería estar las personas haciéndose el examen oftalmológico completo, juiciosos? Por lo menos cada año, ¿sí? Eso es lo que en general se sabe, por lo menos cada año. Habrá pacientes a los cuales nosotros, los oftalmólogos, queremos ver con más frecuencia, y habrán casos particulares en los que un paciente sano que no tiene nada y vive muy lejos y no tiene una opción de ver un oftalmólogo, le dice, bueno, vuelva en un par de años. Pero estamos hablando pues de cuestiones muy particulares. En una ciudad, en una sociedad pues educada con personas que tengan autocuidado, pues que vayan una vez al año y pueden ir con su oftalmólogo, ¿no? No estamos hablando de un especialista en glaucoma, sino que vayan con su oftalmólogo de confianza, que él es el que le puede examinar, le puede mirar todo esto y pues también mirar la cuestión de la prescripción de las gafas de ser necesario y mirar otras condiciones, no solamente glaucoma, pues blefaritis, catarata, conjuntivitis o problemas que se dan en la mácula, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, hay una cantidad de enfermedades que dan en el ojo. Pero entonces uno está mirando, ok, no tiene glaucoma y mira las otras cosas, tampoco tiene, entonces es un negocio muy bueno. Yo me le saco un poquito del tema, pero aprovechando que estoy con usted acá hoy, y me gusta que quede claro para las personas. Las personas creen que con ir al optómetra, hacerse el examen visual para las gafas, ya tienen cubierto todo el tema de salud visual. Uh-huh. ¿Qué les podemos decir sobre eso? Porque es importante ir más allá. Y quisiera que me ayudara a hacer como conciencia. Sí. Conciencia en las personas que no es solamente ir a que me formulen unas gafas o que me digan que no necesito gafas. Sí, yo creo que los optómetras son actores fundamentales en la atención de los pacientes y juegan un rol vital en la salud visual de toda la población, ¿no? Y como lo mencionas, tenemos roles complementarios, ¿sí? El optómetra está muy entrenado para formular, restar gafas. También están entrenados, la mayoría de ellos, para hacer algún tipo de tamizaje o diagnóstico temprano. Pues ellos también saben de glaucoma, también saben de cataratas y todo. Sin embargo, es un conocimiento, pues, que no es tan profundo como el que tiene el oftalmólogo. Entonces, uno como oftalmólogo tiene más habilidades y tiene otras funciones, pues, por ley, que están necesariamente ligadas al acto médico. Entonces, yo siempre lo entiendo como una forma complementaria. Sí, total. Y no el hecho de haber ido con el optómetra no significa que no debe ir con el oftalmólogo y lo contrario, ¿no? ¿Sí? Igual también hay oftalmólogos que hacen una muy buena práctica y prescripción de gafas, lo cual está bien, pero además es que estamos entrenados para diagnosticar las enfermedades de los ojos y los anexos oculares, que son los párpados, glándulas lagrimales, todo el sistema lagrimal y obviamente la órbita, los músculos, todas estas estructuras. Entonces, yo creo que el mensaje es que son actividades complementarias y
al final el que se beneficia es el paciente. Sí, señor. Entonces recuerden, no solamente ir por las gafas, sino pedir el examen oftalmológico y optométrico completo. Volviendo al glaucoma, ¿existe tratamiento para el glaucoma? Claro que sí. Y esa es otra de las cosas que es bueno aclarar, porque como mencioné también antes, la gente llega con el diagnóstico de glaucoma, dices que tengo glaucoma y llegan pues con una cara y dicen, no, pues ya me voy a quedar ciego. No, el glaucoma existe, es una enfermedad, pero afortunadamente en esta época tenemos muchos tratamientos disponibles y la buena noticia es que la mayoría de los pacientes no van a quedar ciegos. Entonces, en forma básica hay tratamiento con gotas para tratar de disminuir la presión, tratamiento con láser que no era tan frecuente últimamente, pero que cada vez está tomando mucha popularidad y puede reemplazar a las gotas, y tratamientos con cirugía. Pero entonces no es que el paciente diga, yo vengo a que me opero del glaucoma. No, el tratamiento tiene que ver mucho con el tipo de glaucoma, con lo que encuentre el oftalmólogo y lo que se pueda brindar de acuerdo a unos estudios que se realizan en personas, y hay mucha ciencia detrás de la decisión del tratamiento. Eso es lo que nosotros llamamos evidencia. Si hay evidencia para que el tratamiento funcione en este tipo o en este tipo de pacientes, lo debemos usar. Entonces, tratamientos, gotas, láser y cirugía. Y las cirugías son varias. Sí, son varios tipos de cirugías. La más frecuente es la trabeculectomía. Y últimamente han salido una serie de dispositivos muy pequeñitos para que se implanten en el ojo. Genéricamente se llaman MIGS. Pero como le digo, todo eso es una cuestión de decisión del oftalmólogo, que generalmente esa decisión es conversada y tomada de común acuerdo con los pacientes, de acuerdo a lo que esté disponible. Vale, doc. Hemos repetido aquí muchas veces que el diagnóstico de glaucoma no es sinónimo de ceguera, no es sinónimo de baja visión. Pero, ¿por qué podríamos llegar a eso? A terminar ciegos, a terminar con baja visión por el glaucoma. Sí, primero, pues el tipo del glaucoma, que puede ser un glaucoma muy agresivo. ¿Sí? Segundo, por la falta de atención médica. Tercero, por algunas enfermedades que estén concomitantes en el paciente. Y pues el segundo, de falta de atención, puede ser también por falta de adherencia del paciente o porque el paciente rechace los tratamientos, esencialmente por esas razones. Ok. Bueno, cuéntenos entonces cómo se ve afectada, o si no se ve afectada, la calidad de vida de la persona una vez se le diagnostica el glaucoma. Como hemos mencionado, no produce síntomas, ¿no? Entonces es difícil pensar que una enfermedad que no produce síntomas y que se detecta a tiempo y que se le mandan unas goticas, cómo afecta la calidad de vida. Pero el concepto de calidad de vida, o al menos como se mide en salud, tiene que ver inclusive con eso. Nada más el diagnóstico o que la persona sepa que tiene una condición que potencialmente puede conducir a la ceguera, ya le genera un impacto emocional. Entonces, tener eso allí presente todo el día por el resto de su vida puede afectar la calidad de vida. Es muy sutil, pero está. Pero pasa. Pero digamos un paciente que se le formulan gotas, que hablamos que es parte del tratamiento, entonces el paciente debe aplicarse la gota en la mañana y en la noche. Así como a veces toman una tableta en la mañana y en la noche para otras enfermedades, aquí es una gotica. Entonces, nada más el hecho de tener que acordarse y me aplico la gota, eso también se ha visto que afecta la calidad de vida. Entonces, y el paciente está viendo lo mismo que una persona sin glaucoma, ¿sí? Porque estamos hablando de los inicios de la enfermedad. Entonces, pero a ella se ha afectado un poquitico, nada más por saber que tiene glaucoma. Parte mental. Sí, o porque me tengo que aplicar unas gotas, o porque tengo que ir a esa consulta de seguimiento. Y entonces, ¿qué me van a decir? Y entonces en vez de ir al cumpleaños del sobrinito, del nieto, entonces tengo que irme donde el médico, entonces ya cambia un poco las cosas. Mire que son cosas muy sutiles. Sí, de acuerdo. Y estamos hablando de estadios iniciales. Pero a medida que va avanzando, puede que se pierda la visión. Se puede perder la visión de un ojo, se puede perder la visión de ambos ojos, y todo eso va afectando la calidad de vida. Entonces, y eso también se puede medir, ¿sí? La visión se va perdiendo progresivamente, o sea, cada vez menos,
y lo que también va sucediendo es que la visión se va volviendo como por un túnel, entonces el paciente no puede ver a su periferia y esto puede hacer que la persona se caiga porque se tropiece o se golpee con los objetos, que pueden ser objetos que le corten, porque pues no como uno ve una puerta aquí y ya pues tiene el reflejo. Este paciente no la ve hasta que él ya definitivamente está ahí. Lo digo pues que ha pasado en mi consultorio, es un caso dramático. Y entonces eso, inclusive los pacientes con glaucoma muy avanzado no pueden volver a manejar, porque no tienen esa habilidad de ver si viene un camión, si viene un niñito, o para hacer reversa. Entonces en algunos casos el paciente se le recomienda no manejar. Entonces todo eso afecta la calidad de vida. Y él manejaba, pues digamos, o porque trabajaba y de ahí sacaba su sustento, o simplemente manejaba porque quería llevar a su señora al supermercado o recoger a su niño, y eso pues tiene que ver con la afectación de la calidad de vida. Entonces muchas de las cosas que se estudian actualmente en glaucoma pues tienen que ver con cómo controlar la presión, cómo ponerle las mejores lentes disponibles, qué tratamiento, que si la cirugía, esto, pero siempre incluyen el componente de calidad de vida, porque eso es supremamente importante. Eso, claro. Qué importante que se tenga en cuenta, porque es algo que no siempre se tiene en cuenta y que la familia lo toma como a la ligera. Exactamente. ¿No le ha pasado, no se ha dado cuenta que a veces como que no entienden el diagnóstico, no entienden? ¿Qué les decimos a los familiares de las personas que les dicen, las personas a las que les diagnostican el glaucoma? Porque yo siento a veces, lo he vivido, mi papá no tiene glaucoma, pero a veces le molesta la visión. Y yo sí veo a mi mamá que alega que todos los días se estrella con la misma mesa, que todos los días no sé qué. Digo, pues entienda lo que no está viendo bien. ¿Qué les decimos a la familia para que tenga un apoyo como más fuerte con las personas y entienda un poquito más lo que está pasando por su cabeza? Claro, y has mencionado, yo hablé que mayores de 40 años, pero a medida que son más años, 60, 70, pues es más frecuente esta enfermedad y el compromiso pues tiende a ser mayor. Entonces, entender que es un proceso pues que está allí, que no es una situación pues que la persona se la ha buscado y que sí compromete la calidad de vida, y que se podrían hacer algunas estrategias. Primero, entender qué es la enfermedad y de dónde venimos y para dónde vamos. Generalmente el temor de la ceguera es muy grande en la mayoría de los pacientes, los cuales afortunadamente no van a llegar a la ceguera, pero también brindarles algunas situaciones de apoyo. Y no solamente en glaucoma, en general en medicina, cuando alguien está enfermo, no está enfermo solamente esa persona, eso afecta necesariamente al núcleo familiar. Aquí estamos hablando en este caso de adultos mayores, pues que ya han vivido su vida, tienen sus hijos y todo. Hay que tener un poco de solidaridad con estas personas, porque yo creo que internamente se vive como una carga grande, pues tener esto, ¿no? Sí, señor. Entonces hay que tratar de dar mucho apoyo, hay que también de asesorarse, por ejemplo, con optómetras que puedan manejar baja visión, si es el caso, pues si hay una visión que está muy deteriorada. También pues reorganizar los espacios pues para que la persona tenga un poco más de facilidad al moverse dentro de su domicilio. Sí, son cosas que a veces ni son tan pues como... No son complicadas. Complicadas, pero pues también es un poquito de empatía y ponerse en el lugar del otro, y también saber que a veces las personas no manifiestan mucho de lo que están viviendo, pues porque aparte de que ya tienen bastante edad, pueden tener otras enfermedades y tienen estas. Entonces, evitar que se sientan como una carga. Eso sí, yo creo que es fundamental. Y muy importante entender la enfermedad, conocerla, documentarse. Buscar espacios como este donde nuestros expertos les explican sobre el tema en específico. Para ir terminando, doctor Salamanca, cuénteme más sobre las actividades que va a haber durante la Semana del Glaucoma a nivel nacional. Sí, los oftalmólogos que nos dedicamos a glaucoma en Colombia, tenemos una asociación que se llama Glaucoma Colombia, ¿sí? Allí pues participamos, hacemos nuestros eventos científicos, prestamos asesoría pues a las entidades del gobierno, y también pues hacemos estas actividades de la Semana del Glaucoma, y en general hay como
vía libre pues para hacer este tipo de actividades como entrevistas. En algunos sitios se hacen, digamos, charlas enfocadas. Este año se quiso enfocar en la actividad para educar a los médicos jóvenes que están a punto de graduarse. Entonces se involucraron las universidades que tienen escuelas de medicina y se hizo una actividad, se hizo el sábado pasado, en la cual participaron varias universidades e invitando, pues el foco era estos médicos de último año que nosotros les decimos internos, pero también estaban invitados otras personas. Eso es como lo macro. Además, por nuestras redes sociales de Glaucoma Colombia, hay pues obviamente recordatorios y hay difusión de las actividades. Sé que han participado mis colegas en la radio, en programas de televisión también, en algunos sitios han hecho pues como un tamizaje de glaucoma y todavía tenemos 3 o 4 días más para seguir haciendo. Estamos dentro de una red más grande que es la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma, entonces allí hubo unas actividades en las cuales hay unos videos con algunos influencers, pues personas de mucho reconocimiento que invitan a las personas a que se hagan revisar los ojos, porque probablemente para usted y para mí, los que estamos aquí en este estudio, es muy fácil hablar de ir donde el oftalmólogo, pero como hemos hablado durante la entrevista, hay personas que a veces eso como que no lo tienen y no es como el odontólogo, que a veces si me duele voy, y pues al odontólogo también hay que ir cada año, ¿sí? Al oftalmólogo, eso se vuelve pues, pero es una cuestión de preventiva, ¿no? Probablemente por eso es que estamos viviendo más que hace unos años y probablemente vamos a vivir más, ¿no? Pues porque nos cuidamos y hacemos este tipo de actividades preventivas. El doctor Salamanca también tiene su consulta en Cali. Cuéntenos en Cali qué hay, qué eventos hay. En Cali tuvimos el evento con la Universidad del Valle y también estuvo invitada la Universidad Javeriana. También los oftalmólogos han hecho allá algunas actividades en sus clínicas, que también se reúne a personal. Hay diferentes focos, ¿no? A veces es con personal de salud, a veces es abierto al público. En Cali yo he trabajado en la clínica de oftalmología de Cali, allá hacemos unos eventos abiertos y entre los glaucomatólogos nos repartimos los días precisamente para hablar de manera desprevenida y tratar de buscar esa cercanía y que el paciente o las personas simplemente pregunten y tengan curiosidad, pero es lo que usted me pregunta ahorita, es que yo pensé que la presión arterial me era la misma, y eso entonces se va hablando de forma así como muy, muy tranquila, que eso no es el espacio solemne del consultorio, donde a veces pues asusta un poquito. Pues los pacientes asustan. Sí, los pacientes sí, se asustan. Claro, entonces sí, eso hicimos y estamos pues pendientes de terminar esta semana con otras actividades. Hay otras invitaciones pues a participar por medios de comunicación. Con esto de las redes sociales se ha facilitado bastante porque se hace en Instagram Live, Facebook Live. El año pasado hicimos una conferencia por YouTube. Por YouTube. Entonces, la idea es tener esto y nosotros pues lo vamos haciendo. Yo pues siempre agradezco al crack que tiene presente esta semana del glaucoma. Hoy estuvimos haciendo consulta aquí, pues habían unos casos que sí necesitaban pues ser vistos y atendidos. Afortunadamente pues pudimos atenderlos. Qué bueno. Y pues esperando pues que si hay algún tipo de retroalimentación, preguntas, siempre estamos dispuestos a contestarlas. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, las redes sociales del crack, el YouTube, el Facebook, el Instagram, ahora tenemos TikTok. Entonces, esta charla va a quedar colgada en el YouTube. Invito a todas las personas que quieran saber un poquito más a enviarnos sus preguntas en los comentarios de YouTube o también escribirnos al Facebook de La Inclusora. Estamos aquí en La Inclusora, la emisora streaming del crack, y tenemos una página en Facebook, búsquennos La Inclusora y ahí también pueden ir escribiéndonos sus preguntas que yo se las hago pasar al doctor Salamanca para que nos ayude a contestarlas.
Doc, muchísimas gracias, me alegra de verdad mucho tenerlo aquí, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Recordarle que pues la Inclusora y las redes sociales del CRAC son un espacio donde esperamos siempre contar con usted, con sus conocimientos y con la forma tan clara como explica las cosas. A ustedes, muchas gracias por la invitación, gracias Catalina, y espero que podamos encontrarnos en otra ocasión. Vale, Doc. A nuestros oyentes los invitamos a seguir conectados a la Inclusora y al canal de YouTube del CRAC. Como les decía, esta entrevista queda colgada para que la puedan escuchar, la puedan ver cada vez que lo requieran, la puedan compartir con todas las personas con las que quieran y recordarles que este programa Enfoque es el nuevo espacio en la Inclusora donde nuestros expertos optómetras y oftalmólogos estarán resolviendo sus dudas sobre las patologías y problemas que afectan la visión. También recordarles que si quieren que tratemos algún tema de salud visual en específico, nos pueden escribir a el Facebook de la Inclusora o en YouTube en los comentarios de esta charla. Yo soy Catalina Esteban y los espero en una próxima emisión. Chao, chao.